Saludos desde La Habana, hoy es lunes 7 de septiembre de 2020 y damos inicio a la primera emisión de la semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. Lo hacemos desde los estudios de audiovisuales de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, precisamente porque cumplimos las medidas que se requieren para el aislamiento en la capital cubana y el enfrentamiento a la COVID-19. Esta transmisión se realiza de conjunto con el Sistema Informativo de la Televisión Cubana y también con la Dirección de Comunicación e Imagen de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Iniciamos la emisión con un reporte sobre el modo en que los artistas y los escritores en nuestro país han utilizado este periodo de recogimiento social para incrementar su posición creativa en las redes sociales y su impacto también desde la obra de creación en los medios de comunicación. Han cambiado los sonidos y las imágenes de los pueblos y las ciudades. Las galerías, los cines, los teatros, las librerías, las plazas públicas ya no tienen el mismo color. Una pandemia nos ha arrebatado la experiencia liberadora de sentir el arte en su esencia más profunda. Sin embargo, no ha sido la COVID-19 barrera que limite el propósito y el alcance de ese arte transformador capaz de llegar a su público. Para muchos artistas, esta situación supone un replanteamiento del modo de vida de las personas y de la concepción y socialización del hecho artístico. Yo como artista me gustaría, y creo que es lo que voy a hacer, número uno, producir arte y producir en todo el abanico en que pueda contribuir a que lo que hago llegue a una comunidad para la cual las reglas de vida han cambiado. Porque antes a lo mejor yo podía conformarme con escribir unos poemas y pensar voy a hacer una lectura de mi poesía en un espacio público. En este momento esas condiciones cambiaron y entonces tengo que pensar en cómo comunicarme con unos públicos y unas audiencias a los cuales se les ha pedido que traten de permanecer en sus lugares domésticos. Las redes sociales por estos días son escenario de iniciativas múltiples. No faltan los mensajes para la toma de conciencia ciudadana sobre la necesidad de quedarse en casa. Tampoco las palabras de apoyo a quienes se encuentran directamente en el ojo de la tormenta. Así son ellos, los héroes, nuestros héroes. Créeme cuando te diga que el amor me espanta, que me derrumbo ante un te quiero dulce, que soy feliz abriendo una trinchera. Créeme. La música ya no está en las plazas ni en los teatros, ¿no? La música ahora llega solo a través de la radio y la televisión, de plataformas como Facebook y YouTube, a partir de iniciativas de los artistas y las instituciones de la cultura. Pero volveremos a bailar en la piragua, a arrollar con la conga de los hoyos en el Carnaval de Santiago de Cuba, a tirar un pasillo en la Tropical. Pero solo podemos lograrlo si hacemos todos lo que ellos hacen, quedarnos en nuestras casas. Canción tradicional de Gonzalo Roy. Quiéreme mucho, Ryan. Jorge Ríos, Noticiero Cultural. La música coral tiene en Cuba una de las exponentes de mayor prestigio en Digna Guerra, quien arribó recientemente a sus 75 años de vida. Para conversar sobre su obra creativa e incluso sobre sus proyectos una vez que se venza este combate a la COVID-19, nuestra colega Lisandra Durán la visitó en su casa. El campo quiere ser luz. La música siempre llamó la atención de Digna Guerra. En el kindergarten de la escuela pública número 16 que está en Centro Habana, la maestra le decía a mi mamá, ella no quiere ir nunca a recreo con los muchachos, con los otros niños. Ella se queda paradita al lado del piano porque lo que quiere es tocar. Y entonces un día ya las aburrí tanto que me dijeron, bueno, a ver, siéntese ahí, toque.
Entonces me pongo a tocar la marcha de la escuela y algunos de los canticos que nos enseñaban en el kindergarten. O sea, las melodías, sacaba las melodías e intentaba ponerle la armonía. Que tú dices, bueno, ¿cómo es eso? ¿No? En fin, fue una etapa así. Ellos llamaron a mis padres, a mi mamá sobre todo. Su hija tiene una gran inclinación por la música. Ya yo tenía un pianito de juguete en la casa que sacaba todo lo que escuchaba en la radio, en el pianito ese. Y bueno, viendo estas condiciones, me ponen, o sea, cuando me ven tocar la marcha de la escuela, porque había una marcha que identificaba la escuela, había una banda infantil en la escuela. Y me dieron un palito, que era la batuta, que había una foto por ahí ilustrativa en un cajoncito de bacalao. Me acuerdo cuando aquello estaba tan chiquita que me tuvieron que subir. Así recuerda su infancia nuestra digna guerra. Y digo nuestra porque es un orgullo para los cubanos tenerla, así como ella ama y defiende a su país por encima de todo. Yo me siento llena de vida, 75, pero llena de vida, y pienso seguir en la música, que es, valga la redundancia, mi vida. Sí, pienso seguir sirviendo a mi cultura, a la cultura de mi país, a mi revolución, que eso siempre lo digo porque es que yo nací en este país, soy cubana de pura cepa y revolucionaria. La cultura en la revolución. Yo también represento esa parte de mi vida, ¿no? y del país. Asegura que el trabajo constante y la disciplina son la clave del éxito y que le encanta trabajar con los jóvenes. Yo siempre me siento en alza porque la música, yo digo a todo el mundo que me da vida, la música me da vida, el sonido de mi coro en particular me da mucha vida. Y es una cosa que en estos tiempos de pandemia he extrañado sobremanera y estoy loca porque la gente se discipline realmente y pasemos a otras etapas hasta que venzamos esta situación de la pandemia para que todo el mundo retome su vida normal. Y la vida del coro es muy rica, la vida del coro nacional es extremadamente rica por toda la variedad de cosas que hacemos, por la calidad humana de sus integrantes, que yo adoro a cada uno de los que tengo sentado enfrente. Y todos juntos somos una gran familia y vibramos a la par, vibramos al unísono. Y eso es muy importante, porque no hay nada discordante dentro. O sea que esa vibración se la transmitimos siempre a los públicos que se sientan enfrente a disfrutar de nuestro trabajo. Con mucho entusiasmo nos cuenta sobre sus próximos proyectos, entre ellos un disco que se llamará Los Necios, con temas de Silvio Rodríguez arreglados magistralmente por el músico argentino Eduardo Ferraudi. También prepara otro fonograma junto a un joven trío de jazz que confiesa será impactante. Y me fui enamorando de la dirección coral porque me ha permitido a lo largo de la vida un poco unificar los sentimientos de las personas que tengo delante a través de mi concepción de la música, de la obra en cuestión. Ha sido una experiencia maravillosa que le agradezco a la vida muchísimo. La felicitamos, más que por su cumpleaños, por el entusiasmo con que afronta cada día, por la dulzura y la fuerza que emana de ella, una mujer exitosa, brillante, audaz. Le doy gracias a la vida porque estoy contando que tengo 75. A mi olvido Lisandra Durán, Noticiero Cultural. En este 2020, Cuba celebra los 125 años del natalicio de uno de los más grandes músicos y compositores que han nacido en esta tierra. Él es reconocido universalmente y con solo escuchar los acordes de sus melodías sabemos de quién se trata. La página de Wikipedia dedicada a Ernesto Lecuona dice que es un intérprete y compositor español, asumiendo que Cuba era todavía colonia española en 1895, cuando nació este músico excepcional. Ciertamente, Lecuona estaba muy ligado a España y muchas de sus composiciones recrean paisajes, sonoridades e historias de la península. En las Islas Canarias murió en noviembre de 1963. Pero no hay dudas, y su inmensa obra es prueba fehaciente. Lecuona es un compositor cubano, cubanísimo, emblema de la cultura nacional.
Nació en Guanabacoa y muy temprano demostró sus dotes. Siendo un niño muy pequeño ya ofrecía recitales al piano. Se graduó en el Conservatorio de La Habana y posteriormente estudió en el extranjero con grandes figuras de la música universal. Fue alumno, por ejemplo, de Maurice Ravel. Pronto iría consolidando su prestigio como pianista y compositor. La crítica le dio su beneplácito desde el principio y el público lo distinguió siempre. Pocos compositores cubanos del siglo XX han sido tan interpretados por cantantes, instrumentistas y orquestas de todo el mundo. Pocos legaron a la banda sonora de la nación tantos temas esenciales. Él representó una de las cumbres del movimiento de la zarzuela cubana. Fue creador de canciones antológicas, de música para cine, pero quizás su aporte mayor ha sido su obra para el piano, integrada por piezas paradigmáticas para el instrumento en todo el continente. Lecuona es un compositor absolutamente contemporáneo. Solo hay que revisar los repertorios de solistas y agrupaciones populares y sinfónicas de todo el mundo. El maestro Fran Fernández interpreta La Comparsa, una de las piezas más famosas de Lecuona. Esa música es Cuba, se escuche donde se escuche. No hay necesidad de reivindicar la nacionalidad de este músico. Su obra la sostiene. Millones de cubanos, en la isla y en cualquier otro lugar del mundo, no pueden desligarla del devenir de la patria. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. De la música que nos identifica en el mundo, seguiremos hablando en esta emisión del Noticiero Cultural. Lo hacemos esta vez sobre el danzón, ese género que nos identifica universalmente y que es también defendido por una orquesta integrada mayormente por jóvenes, la Orquesta Failde, de la cual hemos venido hablando en otras emisiones. Roilán Pardo Cabrera, nuestro colega, ha entrevistado a su talentoso y joven director. El gusto por el danzón, su presencia como baile nacional puede ser cuestionable en nuestra realidad. Sin embargo, para estos jóvenes su defensa y recontextualización ha sido a lo largo de la trayectoria el motivo esencial en su quehacer. Realmente fue una iniciativa de un joven de apenas 18 años cuando empezó la orquesta, no como profesional en la escuela de nivel medio de música de Matanzas. Y fue a raíz de un cubadanzón que por aquellos años, 2009, fíjate hace cuánto tiempo, en la escuela yo siempre tuve esa inquietud de querer tener un formato que defendiera el danzón. Empecé con una orquesta típica o de viento, que era una orquesta que se parecía al formato de Miguel Faíde en el siglo XIX. De esas orquestas en Cuba quedan solo 5. Entonces por ahí empezamos un proyecto, yo digo que en aquel momento, ahora viéndolo, un poco ambicioso, porque eran muchachos muy jóvenes que apenas conocían del género, pero que tenían esa iniciativa de hacer música, de reunirnos y de pasarla bien. En sus años de trabajo, estos jóvenes músicos han colaborado con artistas de diferentes estéticas y generaciones como Omar Portuondo, Johnny Ventura, Pancho Amat, Beatriz Márquez, Aimé Nubiola, Telmari y agrupaciones como la Orquesta Aragón, el Sexteto Santiaguero y los Muñequitos de Matanzas. La organización de espacios como los Encuentros Internacionales Danzoneros hablan de un trabajo sostenido de promoción y salvaguarda de una de nuestras más genuinas tradiciones músico-danzarias. Vistel me dijo una vez, cuando era presidente del Instituto Cubano de la Música, Orlando Vistel, músico, pianista, compositor, que la orquesta ya tenía un sonido y una identidad. Y desde ese entonces a mí me dio mucha alegría poder conocer eso, ¿no? Que cuando tú escuchas a la orquesta sepas qué es la orquesta y que tiene su identidad. Y sí, realmente el danzón siempre ha sido nuestro leitmotiv, por decirlo de alguna manera. Es un punto de partida para poder hacer nosotros nuestra música. Bajo el sello discográfico EGREN, la Orquesta Failde promueve 2 producciones musicales. La tercera lleva por título Failde con Tumbao. Para no llorar, tumbao que floreció, cuerda, garganta, tambor, donde el pobre abrió su alma, el tumbao respondió.
trae una historia de más de 150 años de música, porque empezamos por un danzón del año 1882, se llama Nievecita, es un danzón inédito de Miguel Failde. Ese disco va a traer muchísimos géneros de la música cubana, danzón, danzonete, mambo, chachachá, danzón cantado, pero también va a traer salsa, va a traer timba, guaracha, son, ¿sí? Todos los géneros que hace la orquesta Failde a partir del pretexto, pudiéramos decir que es el danzón. Sueños que cada día reconozcan más el danzón, la música tradicional cubana. Como conocemos, el danzón ha echado raíces y es muy fuerte en México, un país que ha servido de plataforma de lanzamiento para la música cubana históricamente. Entonces sueño con que los jóvenes que tengo hoy sigan dentro de este barco, decimos siempre, navegando contra vientos y mareas. Con 8 años de quehacer se hace visible en el panorama sonoro de la isla el desempeño de la Orquesta Failde, una singular proyección escénica, el virtuosismo de sus jóvenes integrantes, el cuidado en los arreglos musicales y la recontextualización de piezas esenciales en nuestro panorama sonoro avalan esta trayectoria que ha tenido su espacio en la escena cubana e internacional, desde la manera responsable en que asume la música y la salvaguarda de su patrimonio. Roylan Pardo Cabrera, Noticiero Cultural. Luego de este segmento que hemos dedicado casi en su totalidad a hablar de música, vamos a hacer una pausa y disfrutar de nuestros mensajes promocionales. Al regreso estaremos hablando de literatura. No abandone la sintonía, acompáñenos en el Noticiero Cultural durante estas jornadas desde la Lonja del Comercio, sede de Habana Radio, y del estudio de audiovisuales de la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana. Nadie puede ya quitarnos el orgullo de ser una nación para respetar, gracias a una revolución que siempre ha puesto al ser humano en el centro. Es algo que nuestra generación le debe a los fundadores, en primer lugar desde Céspedes a Martí, a los creadores que continuaron sus luchas y fundamentalmente a Fidel, el indiscutible intelectual y guía de la generación histórica que junto con la entrega de la tierra y las fábricas a los que la trabajaban, alfabetizó al pueblo, universalizó la enseñanza, creó poderosas instituciones culturales y en los momentos más difíciles nos enseñó que la cultura es lo primero que hay que salvar. Como les anunciaba antes de la pausa, vamos a conversar ahora sobre literatura. Nos acercamos a la obra literaria de una joven ampliamente reconocida y premiada en nuestro país por sus creaciones, quien ha sido una habitual de espacios junto a otros jóvenes creadores y especialmente reconocida por la Asociación Hermanos Saiz. La sección o segmento itinerario que produce la Dirección Nacional de esta organización de la vanguardia juvenil, artística y literaria le ha dedicado un espacio, un reconocimiento, y a ello nos acerca nuestra colega Jenis Laura Prieto. Su obra ha transitado por diversos géneros. Tiene 30 años, es poeta, dramaturga y narradora. Para Elaine Vilar Madruga, el camino de la escritura está definido por la devoción, el trabajo constante y el respeto al oficio. Que indagan sobre héroes de otras eternidades. Desde niña yo tuve ese, no sé si es un llamado a la vocación, no sé cómo decírtelo, pero es ese deseo, esa compulsión, esa meta en el horizonte de las probabilidades que uno tiene, que son muchas cuando uno es niño, de ser autora. Estudié música, más adelante estudié dramaturgia en el Instituto Superior de Arte, que suplió de alguna manera la necesidad de escribir teatro, de escribir para la escena, para el cuerpo de los actores, y por supuesto, entre tanto estaban todas las demás manifestaciones y géneros de la literatura, la poesía, que siempre ha sido una constante en mi vida. Las nubes y la cabeza en la tierra. Pensar la escritura como un proceso abierto la ha llevado a dialogar con herramientas del teatro, la literatura de ficción y también a mirar en la obra de sus contemporáneos. Enorme en un baobab humano. Pienso que la literatura es todo lo contrario
a ser egoísta, es todo lo contrario a ser solitario, aunque se ha dicho, Hemingway lo decía, que es el oficio más solitario del mundo, pero también es un oficio de comunión con el otro, es un oficio donde estamos obligados a interactuar con el otro. Yo disfruto mucho descubrir la obra de jóvenes talentos, de una forma, una manera de retribuir a las personas, de retribuir al talento verdadero que aparece, de visibilizar las zonas de verdadero talento que hay dentro de nuestra isla, que son muchísimas. Tenemos muchos jóvenes talentosos y muchos jóvenes poco visibilizados. Elaine Vilar incursiona en el género de ciencia ficción y fantasía, un espacio que las mujeres han reescrito desde su propia mirada. Figuras canónicas como Gina Picard, como María Elena Ayana, como Daina Chaviano, no solo conocida en Cuba, sino también en el extranjero, hasta figuras más noveles como las que empiezan a aparecer ahora, Yadira Álvarez Betancourt, Malena Salazar, y bueno, también mi obra que se inserta dentro de este panorama. Me interesa la antropología, me interesa la mirada sobre la cultura, sobre los procesos artísticos, y todo esto, si bien se puede ver desde el realismo, que también lo hago, me interesa verlo desde el punto de vista de la fantasía y la ciencia ficción. Y ahora mismo estoy inmersa en dos procesos, he vuelto al mundo de la dramaturgia, el cual tenía abandonado por otros compromisos, escribiendo un poco para la escena también, esa deuda de mi formación, y bueno, escribiendo para niños. Recientemente obtuve el premio Calendario Infantil en la categoría de poesía con un libro que se llama Cartas de amor para una historia interminable, que es la historia, a modo de epístola, de dos adolescentes que se cuentan sus problemas, sus historias personales, sus tristezas, pero sobre todo esos momentos pequeños de felicidad que todos los seres humanos tenemos. Y así ya ves, saltando de género a género, de libro a libro y tratando de cimentar el camino que viene. Una veintena de libros la acompañan. La escritura tiene muchos caminos y lo que más le interesa a esta joven autora es seguir descubriendo el misterio y las preguntas de un viaje que apenas comienza. Jenis Laura Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. De la literatura y su promoción continuamos hablando en nuestro noticiero cultural. La colega santiaguera Karina Sotomayor se acerca a una experiencia de desarrollo y promoción de la literatura que en su tierra se convierte en un emblema para todo el país. Este singular espacio de creación liderado por jóvenes y que por varios años ha promovido la lectura se nombra Claustrofobias y veremos cómo, a pesar del embate del nuevo coronavirus y del enfrentamiento a la COVID-19, Claustrofobias ha sabido adaptarse a los tiempos que corren y sostener desde las redes sociales una promoción literaria que resulta admirable. Para buscar noticias relacionadas con el libro desde las plataformas digitales, bastaba encontrarles en Aguilera, entre Calvario y Carnicería. La sede del proyecto de promociones literarias Claustrofobias era también hogar, pero esa guarida con libros y tecnología disponibles para la lectura era muy concurrida. Ahora se les encuentra desde Facebook, las redes sociales, el correo electrónico o la televisión. Sostienen como verdad que leer a tiempo es salvar vidas, quedándose en casa. Fue este un proyecto que se pensó entre dos, con satisfacciones para los que defienden la lectura desde todas las alternativas. Cuando descubrieron el nombre de su proyecto, provocaron las primeras reflexiones. Desde los inicios quedó claro que Claustrofobias estaría a las manos de los que viajan a través de la lectura, con beneficios para la comunidad virtual. Este trabajo no incluye entrevista, y es que al decir de Junier Riquenes, uno de sus dos integrantes, la palabra escrita tiene poder, al igual que todos los mecanismos que ellos, desde el hogar, han implementado en tiempos de la COVID-19. Este es el momento de trabajar más por la visualización del libro cubano y sus autores, y en Facebook, blog personales y el sitio oficial del proyecto se demuestra lo dicho como hecho. Junier y Nasquiset elaboran guías de lecturas con libros de diversas materias, ofrecen periódicos culturales, tienen una biblioteca virtual colaborativa, promocionan concursos como el de dramaturgia de artes escénicas titulado Santiago Apóstol y en su grupo de Telegram cuentan con más de 700 suscriptores. Con informaciones interesantes orientan acerca del quehacer de casas editoras en Cuba, ilustradores, diseñadores, libreros y promotores. Sus historias desde las redes sociales y la televisión continuarán porque justo ellos enseñaron que todo comienza por las páginas de un libro y que leer desde casa puede salvar vidas. Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. En
En la provincia de Las Tunas también los creadores han venido desarrollando su obra, incluso en las circunstancias del enfrentamiento a la COVID. Nuestra corresponsal en el Balcón del Oriente Cubano nos habla de cómo un poeta no ha dejado de crear en estos tiempos difíciles. En su más reciente obra en verso libre, el poeta Dimitri Tamayo conmueve con palabras alusivas a las medidas que hoy se toman para enfrentar la COVID-19. También alude a la esperanza representada en la entrega del personal de la salud cuando expresa: la gente se clausura, una ribera parte los eslabones, con una cruz de alma roja sale a plantar la vida. El título del poema, Todos o Ninguno. Es la síntesis del poema. Es un momento de luchar, de salvarnos todos o perecemos. Dimitri es incansable por estos días. Piensa en todos los que aportan en esta lucha contra el nuevo coronavirus. Se mantiene fiel a su alma de repentista y también dedicó una décima a quienes hoy aportan en la tarea de producir alimentos. Hay que custodiar la vida con nasobuco y bufanda. Ahora que la suerte anda como paloma perdida, habrá que sembrar comida de la loma a la llanura. No hablar tanto, lo que apura es trabajar como enjambre, porque la infección del hambre conoce una sola cura. En Las Tunas, Anilis Labarta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y al cierre de esta emisión recordamos al escritor uruguayo, pero también cubano, que fue Daniel Chavarría, uno de los más leídos en nuestro país y que alcanzó también renombre universal. Nuestro colega Yuris Nórido se acerca a esa capacidad que tuvo para conquistar al público lector. Un escritor nacido en Uruguay, así se definía Daniel Chavarría, y ciertamente su obra se zambullía de lleno en muchas de las esencias de lo cubano, pensando, sin dejar de ser universal, en su público en Cuba, hasta el punto de que sus lectores aquí forman, porque Chavarría sigue siendo un escritor muy leído, una auténtica comunión. Pero su impronta trascendía las fronteras de la isla. Chavarría estuvo entre los autores que revolucionaron la literatura policial en América Latina durante el pasado siglo. Sus novelas se agotaban enseguida en las librerías. Títulos como La Sexta Isla, El Ojo de Cibeles, Allá ellos, El Rojo en la Pluma del Loro, por mencionar solo algunos, apasionaron a muchos amantes de las tramas detectivescas, aunque Chavarría también escribió textos de fuerte carga evocadora y un periodismo delicioso, elegante y juguetón. Él encarnó el privilegio del autor mimado por el público, pero también por la crítica, y siempre estuvo a la altura de las demandas de sus seguidores, sin menoscabo del vuelo de su producción. Premios no le faltaron. De hecho, cosechó algunos de los más importantes del género policial en América y Europa, pero su satisfacción mayor, lo dijo muchas veces, era que los jóvenes persiguieran sus libros. Si en una misma casa te lee el abuelo, el hijo y el nieto, es que eres un escritor de éxito, le dijo a este cronista en una conversación informal. En los círculos literarios de este país se extraña a Daniel Chavarría, hombre de arrolladora personalidad, de conversación vivaz e interesante, inquieto y curioso siempre. Sus lectores del futuro tienen mucho para disfrutar, pero sus lectores de siempre se quedaron con el deseo de la próxima novela, la que no llegó a escribir. Yuris Nórido, en el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le acercamos al aporte realizado por artistas y escritores al enfrentamiento a la COVID-19 en nuestro país desde la creación. Hablamos de importantes músicos de Cuba y nos referimos a la promoción y creación literaria en tiempos de COVID-19. Nosotros seguiremos transmitiendo mañana una nueva emisión desde los estudios audiovisuales de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana para mantenerlo informado sobre el arte y la literatura tanto en Cuba como en el mundo. Hasta entonces me despido de ustedes con un saludo desde La Habana.